¿Qué tal? Estamos en la cama, soy Trivent y vamos a ir con el vídeo del pre-release. Igual que hice en el vídeo anterior, vamos a ver todas las cartas, vamos a ver qué cartas son buenas y vamos a dar algunos consejitos a la hora de jugar este pre-release. Y vamos ya con ello. Vamos a hacer un poquito la explicación inicial de qué consiste el pre-release. Para los que no sepáis o vengáis nuevos del juego o lo que sea, pues es un evento en el que se va a pasar este fin de semana y el que viene, que estamos hoy a 11, y lo que haces es un adelanto de lo que sería el sobre nuevo de OP04. Este sobre incluye cartas bastante chulas, tenéis todos los reviews de todas las cartas por aquí, os lo voy a dejar una lista y si queréis ver un poquito más detallado, pero aquí vamos a englobar un poquito todas y decir qué cartas serían interesantes a la hora de jugar, porque el formato puede ser de dos maneras, o Constructor o Seal. Constructor es llevas tu propio deck y juegas con ese deck. Pero el que me parece más interesante y el que me parece a mí mucho más divertido es el Seal, que consiste en que tú te montas un propio deck. Y ahora os explico cómo funciona. Tú te llevas tu propio líder y a partir de ahí tú te creas el deck con todas las cartas que hay ya en el sobre y te van tocando en 6 packs que tú has comprado. Entonces entre esos 6 vas a conseguir 70 y pico cartas, ahora hablaremos de ello, y te montas tu deck. Pero vemos un poquito también qué tenemos por participar. En este caso te van a dar este Luffy de aquí, que estamos viendo que está bien, la verdad. No es una carta muy jugable, pero no es un mal no me parece mal, en plan de es chulo el dibujo. Y luego te dan dos sobres que incluyen 75 cartas distintas con el estampado de pre-release. Son cartas de OP04, ¿vale? Pero simplemente pone pre-release. En el estampado doradito, que no sé si lo habéis visto alguna vez, pero bueno, ya lo veréis si vais a la participación. Y finalmente, el ganador del evento simplemente gana esto de aquí, que pone el pre-release en doradito, pero además pone el winner. Entonces esta carta es un poco más, tiene más valor, está más chula y es un buen recuerdo del torneo. Estos torneos no son para ganar cosas, son para pasarlo bien normalmente, para ver un poquito adelanto de todo lo que es el sobre que saldrá en nada, en una semanita más tarde. Y así que cuando ya esté todo, simplemente pues podéis ver. Son bastante entretenidos, a mí me gustan mucho, la verdad. Y simplemente tenéis que acceder a otra través de, bueno, la tienda que tengáis de cerca, de confianza, o a través de la aplicación de Bandai podéis encontrar todos los sitios en los que hacen este pre-release. Y vamos a ver un poquito, pues ya las cartas y cómo gustar y cómo conseguir este mazo. En plan, más que nada montar este mazo. Entonces, como vemos aquí, voy a hablar un poquito de las cartas que vamos a tener. Simplemente vamos a tener 72 cartas, entre las cuales vamos a tener dos super rares, que casi seguro entran en el campo. En el deck, quiero decir, dos líderes que normalmente los vamos a usar, pero ahora hablaremos de qué líderes podemos usar, porque como he dicho antes, los líderes que vamos a jugar son líderes que vamos a llevar nosotros de casa o que nos puedan tocar los sobres. Y luego el otro tipo de cartas, 42 comunes, la base del mazo, 16 cartas que serían pues un común y 12 rares. En este caso es un mazo, los mazos son de 50 cartas. Así que simplemente, pues eso, si usamos todas las cartas que son de rareza alta, van a ser 16, 10, 26, más 2, 28 cartas. Tienes que rellenar con unas 22 comunes sí o sí. Entonces, las comunes es muy importante saber cuáles son las que tienen más valor, porque al final son las cartas con las que tú puedes construir el mazo. El resto es más lotería, por decirlo de alguna manera, quitándolas un común, que hay un poquito más, pero siguen siendo bastantes un común, así que no sabes cuáles te van a tocar. Pero vamos a ver eso, básicamente con estas comunes y estas cartas lo que vamos a conseguir. Esto es obviamente, no os tienen por qué tocar esto es estadística. Si os toca esto es lo normal, luego igual te tocan 5 super rares porque eres el puto amo o 2 secrets, no lo sabemos, pero la verdad es que más complicado. A mí si me voy a un pre-release de esto me va a tocar una super rare y voy a dar gracias. Pero bueno, vamos a ir ya con los líderes, que es lo primero que tenemos que pensar. En este caso os he traído una selección de líderes que pueden ser bastante interesantes. ¿Vale? Tenemos aquí 7 líderes que pueden ser interesantes. En este caso, estos 5 que tenemos aquí, estos 3 y el Katakuri y el Zoro, son líderes que tenéis que llevar vosotros de vuestra casa. Son líderes anteriores y en cambio el Doflamingo y el Liso son dos líderes nuevos que pueden tener uso a lo largo del deck. Son más situacionales, pero también podéis darle un try. Vamos a hablar un poquito primero de los líderes principales, que tenemos el Kid, que es la mejor opción en mi opinión siempre en los pre-releases porque simplemente te permite pegar 2 veces. Es muy opresivo, muy gratuito, lo puedes jugar con lo que quieras, así que es muy buena carta. Luego tenemos el Zoro, que también es otra opción muy buena, pero en este caso tenemos pocos costes bajos. Entonces, pues bueno, sigue busteando todo el mazo y todos los decks, todos los personajes, porque da más build de poder a todos, pero si no tienes mucho coste bajo, normalmente vas a hacer más value con un Kid. Y finalmente tenemos también otros dos que quería hablar, que son el Yamato y el Katakuri,
que bueno, en este caso son amarillos. Bueno, no los puedo englobar porque da igual los colores. Ya he dicho, da igual qué tipo de colores usemos. Podemos meter cartas amarillas con un líder amarillo, podemos meter cartas rojas con un líder amarillo, cartas del color que queramos. No hay esa restricción porque si no, no podríamos montar un mazo. En este caso, lo he hecho. Lai Yamato es un líder que puede ser bastante bueno defensivamente, porque lo que hace es que gana 1000 de poder, simplemente si tus vidas son 2 o menores durante el turno del oponente. Y tiene un don puesto. Entonces, va a ser una defensa muy grande en un deck en el que tienes pocos counters. Ahora veremos si hay personajes también, sí que habrá más vainillas, sí que habrá personajes potentes de poder, pero aún así muchos personajes igual no son 6000 y también esa defensa puede ser muy importante. Entonces también lo consideraría si queréis jugar un deck un poquito más defensivo, en lugar de más agresivos como el Zoro o el Katakuri. Sí, o el Kid. El Katakuri también es una opción decente si consigues triggers buenos. Hay algunos triggers, ahora hablaremos de ellos, pero es más condicional si consigues triggers. De los que menos planteo, si no sabéis qué jugar y queréis jugar algo por jugar, normalmente os recomiendo el Kid. La segunda opción igual sería la Yamato y el Zoro, estarían par a par. Estos son más situacionales. Luego también he considerado llevar el Crocodile. El Crocodile es un líder que me parece bueno, pero sobre todo también porque tiene valor con las cartas que hay. Hay varias cartas de Baroque Wars en morado que si os salen, esto es muy situacional, si os salen, requiere que vuestro líder sea Baroque Wars. Y esas cartas son muy potentes, por ejemplo, el Super Rare, que es bastante bueno. Si tu líder es Baroque Wars, te puede curar una vida. Entonces, tiene un efecto bueno, devolviendo 4 dólares, devuelve un 5 a la mano, que puede ser muy molesto en el pre-release o para terminar partidas, porque hay bastantes blockers, como veremos ahora. Pero no es tan potente, simplemente es decente y es una opción que os planteo si podéis llevar por si acaso conseguís muchas cartas de Baroque que requieran el uso del líder. Pero eso ya es bastante disfuncional. Finalmente, como veis, la mayoría de líderes son monocolor. ¿Por qué? Porque es mucho mejor llevar un monocolor por las 5 vidas. El valor del efecto no suele ser tan bueno. Por ejemplo, un Lo no lo vas a llevar, cosas de ese estilo. Pero aquí tenemos dos líderes que son de propio P4 que pueden ser bastante interesantes ambos. Empezamos por Doffy. Doffy es una opción que podéis plantear parecido al Crocodile. Si conseguís cartas buenas para el arquetipo, hay varias cartas que requieren de Doffy como líder. Y hay cartas de counters. Si conseguís muchos counters, también puede ser buena opción porque te optimiza los dones. Consigues 2 dones activos por turno, entonces si consigues bastante counters, puedes plantear el Doflamingo. Lo único malo del Doflamingo, que es bicolor. En este caso, ser bicolor no sirve para nada y tiene una vida menos. Así que esa vida se va a notar. Y finalmente, la otra opción que podéis plantear es el ISO porque el primer efecto no lo vais a usar demasiado. Hay una carta que tiene removal que podrías llegar a usarlo, pero el segundo sí que es muy bueno, te permite enderezar todos tus personajes para que no mueran. Entonces tú bajas el personaje, pegas, lo vuelves a enderezar y de esa manera tu rival no va a tener mucho removal. Vas a conseguir que esos personajes estén activos bastante turnos y que puedan seguir atacando. Entonces el ISO también es una opción muy decente si conseguís buenos vainillas, por ejemplo de coste 5, que hay varios coste 5, ahora hablaremos también de ellos. Todas las cartas que vamos a hablar ahora los voy a hablar también un poquito con los líderes, para que podáis elegir el líder que más os guste a la hora de jugar el pre-release. Así que estas 7 opciones son las que yo planteo. Si tenéis alguna más, ponedmela en comentarios para que la gente lo vea, porque puede haber más opciones, pero estas son las que más me gustan. Vamos a ir ya hablando de varias cartas, empezando con 2 tipos de cartas. Vamos a hablar de 2 cartas que van a entrar prácticamente sí o sí, son los blockers y los counter 2K. En este caso, como blockers tenemos todas estas cartas de aquí. Vale, vamos a descartar varios blockers. El Kung Fu Dugong, este no lo vamos a meter porque requiere otros Kung Fu Dugong, no merece la pena para nada. El Iceberg es específico de Water 7, tampoco lo podáis meter, estos dos no podéis meterlos, ¿vale? Tenedlo en cuenta. El Diamante es bastante bueno, pero ya es una rara, es más difícil que os toque. Y lo que digo, muchas veces vamos a priorizar las comunes, y en este caso hay muy buenas comunes dentro de blockers. Tenemos, por ejemplo, esta de aquí, la Miss Merry Christmas, que no es el mejor blocker, pero como es común suele tener bastante espacio, y encima te puede ganar partidas porque tiene trigger. Entonces puedes salir de trigger y simplemente consigues un blocker gratis perdiendo un don. Entonces está bastante bien. De stats es malo, pero es un bloque estándar y no tiene counter, es el único problema. Ideo es el común blocker estándar que tiene counter, este lo vais a meter sí o sí. Y luego otros bloques también comunes es este de aquí, por 3 o 3000, es parecido al Ideo, solo es un coste más, tiene counter y además tiene un efecto de ponerle al rival bichos en vidas que también puede ser muy molesto. Entonces estos bloques, como veis, hay varios bloques comunes, como también el Yokozuna, que dentro del Yokozuna es bueno,
pero tampoco es tan bueno porque no hay muchos costes 2 o menores, como veremos ahora. Efectos, por Open Attack, 2-1, devuelves un personaje devuelves un personaje de coste 2 o menor a la mano. Entonces, también es decente, pero el problema es ese, no hay muchos costes 2 o menores, así que normalmente igual un ideo puede ser más eficiente. Ahora sí los dones puede que te sobren, pero ya veis, estos 4 son comunes, entonces vais a tener opción de blocker muy buenas. Estos 4 la mayoría de veces los vais a meter, a no ser que ya os hayan tocado muchos bloques buenos, como puede ser el Mr. Far, el Sanji, pero eso ya es más complicado porque son SRs, un common, rares, ese tipo de cosas, ¿vale? Esto es una rare. Entonces, tened en cuenta siempre que jugáis, meter estos 4 que vais a ver en comunes y todos los que encontréis en rares y por ahí. Pero estos son muy buenas opciones, quitando el Yokozuna, que bueno, también es muy buena opción por estar, pero el efecto no va a tener tanto uso por desgracia. Puedes devolver algún idea o alguna cosita así, pero ya está. Vamos a pasar con Counter 2K, que aquí los Counter 2K son muy valiosos. A diferencia del anterior pre-release, hay que tener en cuenta el anterior pre-release sí que avisé de que el rival iba a tener pocos Counter 2K. En este caso no creo que vaya a ser así, porque hay mucho Counter 2K común, entonces es más fácil que tenga Counter 2K a la hora de pegar. Ahora sí, a la hora de pegar considerar, normalmente solemos jugar, o bueno, yo por lo menos, mucha gente, puedes optimizar a pegar de 2K por encima. Puede tener sentido aquí, pero tampoco es tan necesario. ¿Por qué? Porque muchas veces no va a tener tanto Counter 2K. En este caso sí que va a haber más, pero porque tenemos este es 2 Counters con 2K comunes, este también es común, 3, y creo que este también es común. No, este es un común. O este es común. Este también es un común. Ahora sí, tenemos 3 counters con 2K comunes, que ninguno de ellos tiene un efecto útil. Pero da igual, lo vas a usar como counter 2K. El resto los vas a meter igual, porque son buenos, pero tened en cuenta, todos los counters 2K van a entrar porque hacen mucho valor, te van a hacer perder menos cartas en mano. Y eso es lo que digo. Entonces, va a haber mínimo 3 counters 2K comunes, que es fácil que toquen, y aparte hay otros counters 2K, un común bastantes, hay rares, hay de todo. Entonces, meted todos los que podáis. Obviamente, si podéis encontrar un Bet, un Bartolomeo o cuáles son, esos dos son los mejores counters 2K con diferencia. Si os tocan, increíble. Si os toca este, pues por ejemplo también puede ser bueno. Pero eso, da igual, metedlos. Y pasamos un poquito con comuns y uncommons, ¿vale? Tenemos aquí todas las cartas, que son muchas, no vamos a ponernos a hablar de una a una por separado. Ya he dicho, si queréis hablar todas las cartas una a una, lo que opino de cada una, tenéis por aquí una lista que os voy a dejar que habla de todas ellas en cuanto se. Pero vamos a ver las cartas que me parecen interesantes. Dentro luego veremos cada color, pero dentro de cada color estas cartas son dentro de las comunes y uncommons, en este caso, las que me parecen más interesantes, sobre todo comunes. Comunes puedes encontrar bastantes, como pueden ser, pues, por colores. Puedes ver el rojo, tenemos el Sanji Vainilla, que si va con el Zoro va muy bien, y también tenemos el Happiness Punch. Este es un counter menos 2000, que su value muchas veces va a ser quitarle ese segundo ataque a los Kids, por ejemplo, que es menos 2000, entonces pues no es más 2000. Pero bueno, que tampoco es tan valuable porque seguramente tengas más counter 2K. Ahora sí, todo lo counter 2K es bueno, es parecido al Barrier, que también da más 2000, si tienes 15 entras, te da otros más 2000, pero es muy complicado porque no vas a llegar tan rápido a 15 entras, porque no tienes mileo, no tienes mucha aceleración de mazos, son partidas más lentas, entonces no le veo tanto tampoco el valor. Puedes meter si queréis más counters. Como veis, he metido mucho counter aquí, ¿vale? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, con el Doffy puede tener valor, es lo que estoy diciendo. Con el Doffy vas a encontrar bastantes cartas decentes y si te interesas 2 dones y tienes mucho counter, pues puede ser útil. Por ejemplo, este es un más 4000 que puedes meter, más 6000 y más 6000 que tienen efectos aceptables. Entonces, plantead esa opción si encontráis mucho counter en mano. Estos son un común. Tenemos alguno más en rare que ahora veremos, ¿vale? Tenemos por aquí, por ejemplo, este también. Bueno, este da igual que sea el Doffy, pero sí que tenemos este. Y también teníamos otro. No, da igual, solo tenemos este aquí, pero este no es tan bueno. Así que da un poquito igual. Pero eso es lo que digo, si veis mucho de esto, podéis plantear el Doffy. Si no, pues si veis mucho vainilla o lo que sea, podéis plantear el liso. Pero bueno, eso lo hablamos ahora. Entonces, ¿qué más cartas buenas hay? Tenemos sobre todo las cartas principales. Hay 2 cartas verdes que son muy importantes en los mazos. ¿Vale? No lo estamos viendo bien. Es este señor de aquí, que está justo donde estoy yo, que es el Daddy Masterson. Lo vemos por aquí en un momentito. ¿Vale? El Daddy Masterson es una carta brutal que la vais a tener que tener. Es un efecto de ISO gratuito.
¿Por qué? Porque se va a empezar todos los turnos y va a tener que gastar un removal, que hay muy pocos, en matarlo. Así que, muy buena carta que va a tener mucho value. Esto mete 17 si conseguís. Pero es por 4, va a estar pegando todo el rato y va a ser muy molesto. Por eso digo que el ISO también va a tener mucho valor si encontramos esos vainillas, que hay bastantes. Tenemos... vamos a verlos un común. No tengo... no he podido ver los comunes. Vale. Tenemos eso, tenemos vainillas en general de coste 6. Bueno, 6 no vale. De coste 5 teníamos varios. ¿Dónde está? Este, por ejemplo, el Rocky, varios colores, el morado también, el Banana Gator. Todos estos van a ser bastante valuable con lo que sería ISO. Si encontramos bastantes de esos, puede ser otra forma de jugar. Hay alguna otra carta también con valor de coste 5, pueden ser atacantes, blockers, este tipo de cosas. Pero ahora sí, que lo que estaba diciendo, que el Daddy Masterson es una carta que es brutal y vais a necesitarlo. Otra carta que también tiene mucho valor dentro de las comunes es esta de aquí, porque es el mejor removal que hay dentro de comunes. Vuestro oponente normalmente va a tener este removal. El resto de removals no sabe si los va a tener, porque hay otros removals buenos, pero este sí que lo va a tener. Y este lo que hace es matar un coste 6 o menor por 5. Entonces, teniendo en cuenta que es un juego sellado en el que no tienes que hacer 6 removal, esta carta la tenéis que incluir en el mazo. Aparte la puedes tirar en counter, si vas con Doffy, pues puede ser más optimizada. Es lo que digo, si conseguís bastantes cartas de Doffy, puede ser divertido y entretenido jugarlo, porque por ejemplo, pues el señor Pink es una carta muy buena, que por stats puede entrar simplemente por ser un 5000, pero con Doffy ya hace un efecto muy bueno de girar personajes del rival. Entonces, si veis que conseguís muchos counters, o la Sugar, por ejemplo, también tiene efecto con Doffy, o el Mischief también, que también son un commons, pues podéis jugar con ello y utilizar pues arquetipos exclusivos. Pero es más raro, tenéis que tener mucha suerte, así que primero vamos a hablar de cartas. Arquetipos exclusivos solo tenéis el de Doffy y como mucho pueden combar cartas de Rebecca. Las cartas en general de Baroque no comban tanto entre ellas. Sí que hay algunas que, como he dicho, que podéis meter, por ejemplo, si os toca este Crocodile, podéis plantear el Crocodile azul, porque curarte una vida va a dar mucho valor. Y el Crocodile azul no es mal líder. Entonces, ahí os lo podéis plantear si queréis. También podréis jugar esta carta que hace que algún personaje no pueda atacar y es un 3000 con counter. Entonces, que puede tener utilidades, aunque no sean tantas, pero eso, son opciones que podéis plantear. Y seguimos con Rebecca, que Rebecca sí que tiene opciones de jugarse con sobre todo el King Gongan. Esta carta es común y si conseguís bastantes personajes de lo que sería el arquetipo, podéis conseguir que sea un 6000 y matar esos personajes del rival de forma fácil. El double attack va a ser más complicado porque tener 15 cartas enteras es más difícil, pero aún así, si conseguís bastantes cartas de lo que sería el arquetipo, puede ser una buena opción, porque tenéis, por ejemplo, el Vainilla, que ya he dicho, por ejemplo, con el ISO combo muy bien. Tenéis el Sinzao, que también es un 6000, aunque el efecto no sea tan bueno, no vais a usar, Jabrudin. Son cartas así que, bueno, dentro de los que serían comunes en un común, son decentes. El Kyros, por ejemplo, pues también no va a tener efecto, pero sigue siendo un 5000 de estada. Entonces, pues eso, que podéis plantear, porque tiene vainillas, tiene bastantes cositas que pueden ser interesantes. Bueno, esto no es, perdón, pero el resto sí que son de Desrosa. Así que lo dicho, pero solo si tenéis muchas cartas del arquetipo, si no, no comban nada bien con lo que sería el de esto, quitando cartas con stats buenos. Y seguimos hablando de un poquito las cartas que podéis llevar. En azul tenemos un par, está bueno de stats. Y tenemos el Jack, que es counter, pero aparte si muere robas una carta, bastante decente, simplemente lo que es porque conseguir cartas es complicado en el juego. Y otra carta que a mí me gusta mucho es la Carvel. La Carvel es bastante, está por ahí abajo, es bastante interesante porque tiene muchos usos dentro de lo que sería el juego. Puedes por 2 simplemente jugarla y robar una carta, puedes tirar un counter, o puedes jugarla de gratis por trigger, que no robas una carta porque es your turn, y matar un coste 2. El único problema, lo he dicho, como estáis viendo hay muy poco coste 2 o menor. Entonces no va a tener tanto valor. Aún así sigue siendo una carta de counter o robar carta que tampoco esté tan mal. Finalmente tenemos el Moscato, que también me gusta mucho porque se puede jugar con trigger. Y si juegas, pues por ejemplo, lo que digo, un Katakuri o pues una Yamato para dejarte perder vidas muy rápido, pues puede ser decente y ese Vanish puede tener mucho valor que 2 por 1 Vanish, porque el rival va a conseguir pocas cartas y si encima tú le haces que tenga menos cartas, pues va a ser muy bueno. Ahora sí, pues es un 4000, puede morir fácil.
Y luego pues está este de aquí, que tampoco está malo, pero puede ser una opción para rellenar, que es parecido al Moscato, pero lo único que hace es que si tienes menos vidas ganas más 1000 de poder. Entonces tiene trigger, se puede jugar, tiene counter, entonces para rellenar este podéis meter. Ahora sí, si no tenéis nada más. Siempre meter antes, por ejemplo, este tipo de vainillas. Los vainillas son muy buenos porque son muy eficientes y tienen counter. Entonces tenéis que probar ese tipo de cartas con counter para poder jugar. Y seguimos con las comunes, que se me olvida, están por aquí. Y nos quedan poquitas cosas. Lo de los counters ya lo he hablado, el resto de cartas he hablado. El Usup es bueno porque al morir mata un 5000, bueno de stats. Entonces buscar esos 5000, cosas así. El Galdino también es decente, ¿vale? Lo puedes meter porque puede defender ataques fácilmente sin que gastes counters, que es lo bueno que tiene, que normalmente en un juego normal gastar counters pues no va a ser tanto value. Aquí va a ser mucha pérdida gastar counters. 8 o 9000 con Vanish, todo este tipo de cartas en general si las veis son buenas. Y finalmente, lo último que quería hablar de lo que son las comunes son el Ice Oni con el Plague Rounds. Son comunes ambas. Si esto lo que hace, lo tenemos por aquí, en azul, lo que hace simplemente es que descartando una carta, que es descartando el Ice Oni, devuelves un coste 4 a la parte de abajo del deck. Es un removal buenísimo por 2. Y luego encima te juega el Ice Oni. Que el Ice Oni cuando batalla puedes devolver otro bicho. Entonces, está bastante bien. Te permite matar bichos muy fácilmente. Buen removal. Pero el problema es que tienes que tener ambas. Y si no, esta carta no vale para nada. Es una carta perdida en mano. Entonces, si tienes varios, sí puedes incluirlos e incluso incluir el Queen si te toca, porque es por 4 o 5000 con counter, que de stats es aceptable, lo podrías bajar simplemente aunque no haga nada. Y, bueno, el problema es que tienes que tener Animal Kingdom Pirates, perdón. Esto no lo juegues, no hay líderes de Animal Kingdom Pirates que merecen la pena del pre-release. Como mucho el Kaido, pero ya estaríamos en condiciones un poco extrañas, el Kaido monocolor. Pero lo dicho. Entonces, si conseguís lo otro, pues sí que puede ser una opción, porque esto tiene counter y esto molesta. Pero tenéis que tener muchas copias porque si no esta carta se va a quedar muy muerta en mano, así que más complicado. Y eso sería, espera que lo estoy perdiendo, eso sería un poquito las cartas que he señalado como decentes, como interesantes, ¿vale? Hay algunas pocas cartas más que pueden tener uso, ¿vale? Podéis echarle un ojo a todas, lo que digo, tenéis por ahí a vista, te podéis ver en la página, la dejaré abajo para que echéis un vistazo a todas las cartas si queréis por vosotros por separado y ver un poquito qué os puede interesar y ver alguna mecánica que no haya visto yo. Hay alguna otra carta amarillo, por ejemplo este Kinemon puede ser interesante, pero perder vidas es un poco caro, aún así pues bueno, pegar 2 veces está decente. Y finalmente vamos a hablar un poquito de las rares y super rares. Rares y super rares normalmente la mayoría merecen la pena, quitando que buscadores. Por ejemplo, y Garam no lo vais a meter, no vale para nada, ¿vale? El resto sí que puede merecer. Este también es específico de Vivi, entonces igual no merece, pero por es un 5000. Es aceptable, es lo que digo. Stats buenos, vainillas suelen venir bien. Entonces, si encontráis la mayoría de estas cartas, quitando lo que digo, y Garam, quitando igual, pues si no tenéis Señor Pink, bueno, sí que lo podéis meter. Pero el buscador, esto también es buscador. Esto no es contra 2K, vale, entonces sí que se puede jugar. Buscador. Esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno. Es que buscador. Esto sin más, esto también sin más. La mayoría de cartas, bueno, son 7000. Es que lo que digo, aquí necesitas stat values. Entonces, la mayoría de cartas la podéis meter sí o sí. Igual que tanto la Vivi. La Vivi tiene el problema de que solo da ras a los personajes rojos. Si no fuera personajes rojos sería una carta buenísima. Si no vais a tener muchos personajes rojos, yo toca la Vivi y no la jugué. Pero eso, que estas cartas en general, todas menos las que sean buscadores. Porque son buenas, por eso son súper raras y por eso son raras. Pero bueno, eso sería un poquito el resumen. Espero que no me haya quedado muy largo el vídeo y que os guste, que cualquier duda me digáis, que os haya servido un poquito para ver qué cartas son buenas, qué podéis jugar, qué podéis hacer. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo en el que, bueno, hablaremos ya y empezaremos un poquito más con lo que sería OP04, que la verdad es que tengo ganitas, como estáis viendo aquí, la verdad es que hay cartas muy interesantes y podría ser un formato bastante chulo. Así que nada chicos, lo dicho, espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo vídeo y muchas gracias. Hasta la próxima.